Bueno, estimados biblialectores, empezamos hoy con el segundo encuentro académico eh, de este curso sobre la lectura del Apocalipsis. Quería rápidamente preguntar quiénes vieron los videos que se les asignaron y qué rescatan de ellos, qué comentarios, qué cosas le llamaron la atención, les parecieron interesantes, desconocidas, etcétera, etcétera. ¿Puedo hablar, Fabio? Sí, claro, adelante, Rocío. Bueno, yo vi los dos videos. Definitivamente es otra cosa de lo que uno, o sea, definitivamente uno no sabe Apocalipsis, ¿verdad? Pero rescato varias cosas, lo difícil que ha sido por la lengua. Sí, el análisis se escribió hace 20 siglos, o sea, un griego koiné que ni siquiera se habla hoy en día, o sea, la traducción, entender la cultura, el momento, todo eso, uno no piensa en nada de eso cuando uno lo lee. Uno lo lee y lo lee como si fuera ayer que se escribió y lo entiende como, trata de entenderlo como si fuera ayer que se escribió, probablemente con un montón de errores, ¿verdad? Pero me gustó mucho un punto que siempre Apocalipsis se ha visto como destrucción, juicio, condena, lago de fuego, infierno, ¿verdad? Siempre se ha visto así como aquello de tenebroso ese día. Pero este señor lo que presenta es que Apocalipsis es esperanza, es que hay un Dios, nosotros no vamos a la deriva, tenemos salvación, o sea, hay esperanza para los que lloran. Me gustó mucho esa parte, de verdad que sí, analizarlo desde ese punto de vista cambia mucho la perspectiva de cómo uno lo ve. Sí, Samuel Pagán es un erudito latino, puertorriqueño, pero de clase mundial, ¿verdad? Graduado en Princeton, escritor, tiene más de 60, 70 libros, ¿verdad? No puedo, así como decir que somos amigos, pero por lo menos tenemos cierto contacto, porque él ha estado varias veces de visita en nuestra iglesia y en algún momento a mí me tocó coordinar su visita, entonces interactuar con él, ¿verdad? Pero no solo es un doctor graduado en Princeton, sino que también él reside la mitad del tiempo en Jerusalén porque es profesor en una escuela rabínica en Jerusalén y entonces pues vive allá en Oriente Medio y conoce muy bien la cultura de ahí, ¿verdad? Es editor, traductor de bastantes de las Biblias que nosotros tenemos en Latinoamérica, ¿verdad? Y él ha trabajado en varias Biblias de esas, entonces es un erudito, puedo decir, de clase mundial. Sí, gracias, Fabio. ¿Alguien más? Bueno, profesor Fabio, para agregarle un poquito más a lo que dijo nuestra hermana Rocío, el hermano Paga, que como usted lo dice, es un erudito. Él dice que el libro más importante para nosotros es la Biblia. Hasta en nuestras normativas siempre tenemos que insertar para cualquier normativa de nuestras iglesias un texto bíblico. Otra de las cosas que yo también resalto y vi es que nosotros debemos estudiar el libro Apocalipsis siempre pendiente de lo esencial y no de las cosas periféricas, que a veces algunos se enfocan más en lo periférico del libro, olvidando lo esencial. Y una última cosa, que tengo varias cosas anotaditas aquí, varios puntos, pero para dar oportunidad a otros también, es que es importante la numerología en Apocalipsis. Es importantísimo. Y como el hermano es un experto en traducción de los idiomas originales, yo le estaba diciendo a un pastor, usted sabe que hay un texto en Mateo, que dice, Mateo capítulo 5, verso 35, dice que no juremos por nuestras cabezas porque nosotros no podemos cambiar el color de nuestro cabello, ni lo podemos poner blanco y no lo podemos poner negro. Entonces, haciendo un poquito así de las traducciones, él es muy dinámico y él dice cómo se traduce para los chinos, cómo se le va a traducir dragón, cuando para ellos el dragón es algo tan sagrado e importante. Pero para nosotros el dragón es algo malo, dañino, destructor. Y
él nos habla de esa traducción dinámica que es importante en lo que tenemos que observar. Porque fíjese, profesor, cómo usted ahora, le estaba comentando yo a unos hermanos que usted ahora se puede cambiar el pelo a blanco a negro. Si usted quiere, lo usa blanco y si quiere lo usa negro. Entonces, podemos cambiar color. Entonces, una traducción allí, viendo que lo que dijo también el profesor en relación a las figuras, que hay que saber el significado de las figuras para el momento. Es que una traducción sería que nadie tiene el poder de cambiarse el pelo, el poder natural de cambiarse el color del pelo. Más o menos. Pero me llama la atención que es verdad, no, las figuras allí tienen un sentido, tienen un sentido para ese momento y para ese grupo, pero que para otros pueden tener otro. Y él habló por ejemplo, de los cachos, de los cuernos. Para el Nuevo Testamento, el significado para nosotros y el significado para, bueno, donde él dice en Texas, pues, ¿qué significado tienen los cuernos? Bueno, pero eso es mi pequeña, agregar por un poquito a nuestra hermana Rocío. Gracias. Gracias, José. Eso de lo principal y lo secundario aplica tanto en términos de pertinencia, ¿verdad? ¿Qué es pertinente y qué no es pertinente, o qué es principal y qué no es principal? En el caso de Apocalipsis y en varias figuras literarias de la Biblia también aplica a la hora de hacer el acercamiento al lenguaje figurado, en el sentido de que hay literatura figurada que tiene un solo mensaje por perícopa o por pieza literaria. No tiene un mensaje por cada uno de los detalles de la pieza, por decirlo así. Eso es bastante, digamos, es bastante común en la literatura bíblica y también en el Apocalipsis. A manera de ejemplo, vamos a ver, ¿alguien conoce la historia que tiene una moraleja de la tortuguita habladora? ¿Alguien recuerda eso? ¿En Venezuela se contaba o solo a mí me la contaban aquí en Costa Rica? La que hablaba mucho y por eso se cayó. Correcto, Rocío, esa. La llevaban en el aire, ¿verdad? Volando y ella agarrada. Sí, porque ella quería volar, entonces unos pájaros se pusieron de acuerdo para llevarla. Ok, correcto, Rocío. En Venezuela se cuenta esa historia, hermano, esa historia, ese relato, esa narrativa. No, esa no la hemos escuchado. Listo, allá no. Rápidamente, Rocío, ¿podrías contarla en un minuto, rápidamente, para rescatar el ejemplo que quería dar? La tortuga voladora quería, una tortuga normal, pero ella quería volar, ella deseaba volar. Entonces unos pájaros se pusieron de acuerdo, cogieron un palo de un extremo a otro y la tortuguita se mordió el centro del palo y empezaron a volar. Y cuando iban en el aire, pues la tortuga tenía que hablar porque ella era voladora. Entonces de ahí empezó a hablar y soltó el palo y se cayó. ¿Y la moraleja es? De que hablamos mucho. Sí, es una historia o un relato que trata de combatir la idea o de señalar lo incorrecto que es en muchas ocasiones hablar cuando no se debe hablar, ¿verdad? Ahora, vea usted que veamos, estimados bibliolectores, que hay una serie de elementos: pájaro, tortuga, palo o rama, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero no es que la tortuga tiene un significado, que los pájaros tienen un significado, que el palo tiene un significado o la rama tiene un significado, sino que la suma de los diferentes elementos dan una sola enseñanza o un solo significado, una sola conclusión. ¿Me estoy explicando con esto? Pues primero, deditos arriba, ¿me estoy explicando? Sí. ¿Sí? Ok, veo 2, 3, espero que sí me esté explicando. Ajá, correcto. Eso es bastante común, por ejemplo, que al acercarse al libro de Apocalipsis, en lugar de ver una visión que tiene Juan, el escritor del Apocalipsis, o una sección, en lugar de verla como
como una serie de elementos que en conjunto presentan una sola enseñanza, pues las personas se ponen creativas a buscarle significado a cada pluma del pajarito, ¿verdad? Entonces terminan haciéndose bolas, diríamos en Costa Rica, o perdiéndose o haciendo un enredo, ¿verdad? Confundiéndose, ¿verdad? Porque el mensaje no siempre está en la suma de significados simbólicos para cada una de las piecitas, sino que puede ser que el mensaje esté en la totalidad de la narración sin tener que identificar significados particulares por cada una de los elementos que aparecen en la narración. Esto es característico de las parábolas, ¿verdad? En los evangelios. Una parábola normalmente tiene una sola enseñanza, todo el relato, ¿verdad? Y uno se pone a buscarle cada uno de los detallitos a cada cosita que ve, termina inventando más de la cuenta. En Apocalipsis también sucede eso. Quizás hay elementos simbólicos que tienen un significado particular, pero también quizás hayan visiones del vidente Juan, ¿verdad? Cuyo mensaje se obtiene al ver toda la visión como un todo y no tratando de buscar significados para cada uno de los elementos y de los detalles particulares. Una última persona. Perdón, era algo de lo que decía precisamente el hermano en los videos, que él decía que en el caso del Apocalipsis es más importante el mensaje que el simbolismo que el Apocalipsis contiene. Entonces, Correcto. precisamente es para poder ver lo que es el macro o el mensaje, que es lo fundamental de ver, lo principal, y no perderse uno en estar dedicando el tiempo a los simbolismos y buscándole qué quiere decir cada simbolismo, sino ver el mensaje en general, ver eso que es lo importante del libro de Apocalipsis. Eso es lo que va conforme a lo que estás diciendo. Sí. Imagínense, voy a decir algo totalmente sin sentido, ¿verdad? Imagínense que en la tortuguita habladora uno se ponga, bueno, la tortuga representa la lentitud y como es verde representa la esperanza. Los pájaros eran cuervos, eran negros, entonces representa el mal. Y el palo o la rama, ¿verdad? Representa, como es quien lleva volando a la tortuga, representa la palabra de Dios que nos hace volar, ¿verdad? Y ahí se pierde totalmente uno en los detalles, ¿verdad? Inventando cosas cuando hay un único sentido central, ¿verdad? Que se obtiene no dándole significado a cada una de las figuras, sino obteniendo el significado de la pieza literaria completa como tal. Sí, Lili. Hola, ¿cómo están? Estuvo para mí estos videos geniales, o sea, es como o sea, una visión amplia que le abre a uno completamente la forma de que uno se acerca a Apocalipsis. Me impresionó. Uno sabe que cuando Apocalipsis fue escrito estaban bajo persecución, pero al compararlo él, cuando describe Pablo la bestia, me llenó a mí así de algo de una visión tan clara de ver que, o sea, el sufrimiento que ellos estaban teniendo, jamás yo lo he vivido. O sea, muchos sectores de la iglesia no hemos vivido el sufrimiento que vivieron ellos cuando esto fue escrito. Entonces, eso o sea, ver más allá la bestia y lo que significaba su dolor, o sea, me abrió así como un panorama tan diferente y me ubicó un poco en su sociología, lo que estaban pasando, un poco, porque es imposible poder medir ese sufrimiento. Me llamó la atención, Fabio, porque le cuento, me puse a ver muchos otros videos de él, de este señor, y me encontré uno de una charla que él estaba dando, y él decía que
cuando lee Apocalipsis, él veía que por el capítulo 11 más o menos el griego ya no era la misma calidad del 11 para adelante. Yo no sé si lo has escuchado eso. Me llamaba la atención esto porque dice uno, bueno, si la autoría es de Juan, ¿cómo es que funciona? Y él muy bien lo explica ahí y él dice, o sea, acuérdense que cuando esto lo están escribiendo, y ahorita yo estaba hablando con Rocío hace un ratito de los amanuenses, que ellos cogen el texto y lo redactan, entonces quizás ellos no tenían el mejor griego después de ahí, como en la primera parte de lo que estaba escrito en Apocalipsis. O sea, todas estas realidades detrás del texto, que es lo que siempre, desde que empezamos nosotros el curso de la lectura eficaz de la Biblia, o sea, desde que empezamos nosotros, ese ha sido el mensaje siempre de Jorge Eliezer, o sea, ver la verdad que hay subyacente al texto. Y en Apocalipsis pareciera como que nos hemos perdido con estar buscando el detalle. Hay otra cosa que quisiera aportar, Fabio, y es que en una de las preguntas que alguien le hizo, yo creo que en el segundo video sí, le dice, pero ¿cuándo podemos ir profundo? Y esa palabra a don Samuel lo inquietó, y le cuento, esa palabra no es que a mí me inquiete, pero yo quiero hacerle una consulta, o sea, digamos que nosotros abordamos Apocalipsis de la forma que se aborda, o sea, ya ahora con su totalidad, con la verdad que hay subyacente al texto. Quiere decir que nosotros como creyentes, no voy a decir nunca, porque no voy a hablar de absolutos, nunca o no deberíamos de acercarnos al texto después de ver todo esto. Y por ejemplo, Juan describe cómo va a ser el anticristo, o sea, que entonces que va a tener un comportamiento como un griego, como un romano, como un babilonio, ¿me entiende, Fabio? O sea, entonces nosotros con toda esa información, sin especular, no deberíamos de equivocarnos en saber cómo va a ser el anticristo, porque si bien es cierto, allá Jesús dice, o sea, ustedes conocen cuándo va a llover, ¿cómo no van a conocer las señales? Entonces, yo no quisiera, porque yo me pongo a pensar, yo digo, nosotros vemos Efesios, por decirle así, y nosotros vemos en Efesios qué es vestirse del ropaje. Ustedes como escogidos de Dios se visten así, 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 y lo desmenuzamos todo. ¿Es posible desmenuzar Apocalipsis, Fabio, después de todo el análisis, o nosotros no deberíamos de entrar en desmenuzar eso? Y eso es una pregunta, y la otra es esta, Fabio. Hace un tiempo me di como a la tarea de estar viendo dónde en Apocalipsis puede uno incrustar, por decirle así, el rapto. Entonces, sí, hay muchas teorías, anduve por ahí, por muchos lados, pero, por ejemplo, esa es una pregunta que nosotros no nos deberíamos de desgastar yo digo desgastar, no es la palabra, sino de informarnos, de investigar, de que el texto nos diga sin salir diciendo, como decía don Samuel, diciendo, ay, tuve la revelación y esta es la revelación y esto es lo que yo creo, pero con la idea, con la certeza de que lo que el texto nos está diciendo nos está acercando para uno saber, conocer las señales, porque nosotros no deberíamos de ser ignorantes de las señales, ser de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Eso es con la higuera. Eso es todo lo que quería preguntar. O sea, uno, la profundidad o el desmenuzar, como lo hacemos con otros libros de la Biblia, y lo otro es tratar de encontrar en todo el libro de Apocalipsis dónde podría ser ese rapto. Eso es lo que quería preguntar, Fabio. Gracias, Lili. Bueno, sí. A usted, Fabio. ¿Perdón? A usted, gracias. Gracias, sí.
Sí, no solo he escuchado a don Samuel Pagán pues afirmando eso, también he escuchado al doctor Arens, que es un sacerdote católico especialista en el libro Apocalipsis, y también pues yo llevé el curso del libro Apocalipsis a nivel de maestría, y a nivel de maestría se nos pide leerlo en griego, entonces no solo los he escuchado a ellos afirmando eso, sino que yo mismo he leído el libro Apocalipsis en griego y uno siente el cambio que se produce en estilo, etcétera, etcétera, en los diferentes elementos del libro. Lili, si recuerdo tus preguntas, vamos a ver. Acerca de desmenuzar el libro, ¿verdad? Yo pienso que hay acercamientos más y menos correctos. O sea, hay acercamientos mejores y acercamientos peores, o menos buenos, ¿verdad? Yo creo que, y creo que la clave está en la metodología, ¿verdad? En la metodología, ¿verdad? Y ¿qué llamo yo, qué llamaría yo una metodología adecuada o cómo caracterizaría yo una metodología adecuada? Le decía a algunos compañeros de ustedes, a Ruby y a Sasha, un día de estos que conversábamos, ¿verdad? Por ejemplo, es común que la gente empiece a hacer escatología o a trazar su pensamiento acerca de lo que va a pasar en los últimos tiempos, iniciando por el libro de Apocalipsis. Para mí, eso incluye un error metodológico, ya que la naturaleza del libro, ¿verdad? Que no es prosa, sino que es una literatura apocalíptica con una serie de visiones, quizás desordenadas, lenguaje simbólico, etcétera, etcétera, hace que la lógica le diga a uno que uno debería de empezar a trazar su pensamiento sobre los eventos futuros en aquellos textos de las escrituras donde se trata el tema en prosa. Estoy hablando de los discursos de Jesús en Mateo y Marcos, estoy hablando de 1 Corintios 15 cuando Pablo habla de la resurrección, estoy hablando de las cartas a los tesalonicenses donde Pablo habla de la segunda venida, estoy hablando de las cartas de Juan, donde se habla del anticristo, etcétera, etcétera. Y una vez que uno ha sistematizado y uno ha ordenado el pensamiento con respecto a los eventos futuros a partir de los libros que se escribieron en prosa, uno puede entrar al Apocalipsis y asegurarse que las conclusiones a las que uno llega en el libro Apocalipsis coincidan, ¿verdad? Sean coincidentes con lo que está escrito, partiendo de lo que los creyentes creemos, que la Biblia es inspirada por Dios y que no se contradice, ¿verdad? Existen problemas cuando yo invierto ese orden, cuando empiezo en Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, armo mi pensamiento al respecto de ciertos temas a partir de ellos y luego me voy a la prosa, que es el lenguaje más claro, y fuerzo la prosa para hacerla coincidir con lo que no es prosa. Ahí estaría yendo de lo oscuro a lo claro, ¿verdad? Metodológicamente hablando, exegéticamente hablando, lo adecuado sería ir de lo claro, que es la prosa, como textos, como los textos que he mencionado, y a partir de lo que es claro, interpretar lo que es oscuro, o sea, de lo claro a lo oscuro, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos permitiría, Lili, desmenuzar de manera correcta el libro Apocalipsis? Entender que la simbología utilizada pertenece al primer siglo, no pertenece a nuestro tiempo, ¿verdad? Para no cometer anacronismos, o sea, atribuirle al libro de Apocalipsis cosas que no son propias de su tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento, dentro de todo lo que he leído Apocalipsis, sobre todo allá en los 80s y en los 90s, alguien decía que cuando se decía que venían escorpiones, pues que eso era una visión donde Juan estaba viendo helicópteros de estos modernos que tenemos nosotros. No sé si alguien ha escuchado eso, ¿verdad? Hacer ese link
¿verdad? Entre escorpiones y helicópteros. Ahí estamos cometiendo un anacronismo, ¿verdad? ¿Qué sería la mejor manera, Lili? Ahí sí, creo que Rocío sí lo escuché. Rocío, nosotros íbamos a las mismas conferencias y seminarios, ¿verdad? ¿Qué sería correcto, Lili? Entender la sociología del libro, que es en lo que vamos a profundizar ahora un poco más, y entender que se utiliza el lenguaje simbólico y que el lenguaje simbólico funciona en términos sociolingüísticos, como lo dije la clase pasada. O sea, que un símbolo para personas que comparten el mismo contexto y es entendible para personas que comparten el mismo contexto. Entonces, sí es probable que Juan hable del futuro, pero lo hace desde el presente, desde su presente. O sea, habla desde su presente con respecto al futuro y utiliza entonces simbología del primer siglo. La simbología, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Las fuentes son principalmente el Antiguo Testamento, ¿verdad? La literatura intertestamentaria, ¿verdad? Inclusive literatura pagana y quizás elementos económicos, sociales, culturales y políticos de su tiempo. Entonces, para interpretar la simbología de Apocalipsis, primero uno debe identificar la fuente, ¿verdad? ¿De dónde proviene este símbolo? ¿Verdad? Del Antiguo Testamento, de la literatura pagana, de la literatura intertestamentaria, de la política del momento, de la economía del momento, ¿de dónde proviene este símbolo? Entender qué representa ese símbolo y ahora sí aplicarlo. Lili, esto responde, o sea, comprendí bien tu pregunta, esto responde a lo que tú mencionabas, o comprendí mal o respondí parcialmente. No, yo creo que es eso, o sea, en el entendido de la responsabilidad que hay para no perderse en los símbolos y siempre dejar de lado pues la realidad. ¿Sí o no? Sí, Fabio. Y Fabio, y la pregunta que te hacía la otra del arrebatamiento de la iglesia, pues no es algo que pues que como creyente me desviva por encontrarlo, pero cuando entro a estudiar un libro, pues hacemos lo que todos hacemos, pues tratar de ir a descubrir lo que Dios tiene para uno. Y algo que me llamó la atención del video, don Samuel decía, y yo sé que vos lo sabes, que es cuando en el Antiguo Testamento, cuando sonaba la trompeta, era para anunciar eventos especiales, algo que iba a suceder. Y ya sabemos que cuando Pablo allá en Corintios dice, en 1 Corintios 15, dice, les voy a anunciar este misterio y habla de la trompeta, y ya sabemos que en el Apocalipsis hay trompetas, y ya sabemos que hay otra trompeta en Tesalonicenses, vuelve a hablar, ¿verdad? Creo, no sé si me equivoco, pero me llama la atención y me puse a escudriñar mucho lo del asunto de esto. Y nada más, no quiero pues ir más hondo, solo quería escucharte a vos con esas posiciones que seguramente las has escuchado. Sí, dos advertencias con respecto a esto, Lili. En primer lugar, seguramente, vamos a ver, hay que entender que el término arrebatamiento pertenece principalmente a la teología dispensacionalista, ¿verdad? Porque la teología dispensacionalista, vamos a ver quizás más adelante, diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Como dos eventos diferentes y separados en el tiempo. El resto de escuelas teológicas de interpretación generalmente entienden como por arrebatamiento un evento sinónimo de la segunda venida de Cristo o un mismo evento que se produce sin ninguna distancia de tiempo entre ellos, sino en un mismo momento. Entonces, vamos a ver, particularmente yo creo que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son un mismo evento sin separación de tiempo entre ellos. Por lo tanto, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?
desde mi punto de vista, lo encontramos en diferentes momentos, en diferentes puntos del libro, ¿verdad? Acerca de lo que mencionas de las trompetas, ¿verdad? Dos cosas. Pues sí, la trompeta era un instrumento de anuncio, ¿verdad? Por eso es que la semana pasada, creo que fuera ya de la grabación, proponía que desde mi punto de vista, los sellos, las trompetas y las copas se refieren a un mismo tema, que son los juicios de Dios. Y los sellos, básicamente por la figura o el simbolismo del sello, sería sinónimo, por decirlo así, de los juicios revelados, ¿verdad? Los juicios revelados, las trompetas, los juicios anunciados, ¿verdad? Y las copas, los juicios ejecutados, sí, los juicios ejecutados, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, las tres series de 7 se refieren a los juicios de Dios, solo que en el primero se revelan, en los sellos se revelan, en las trompetas se anuncian y en las copas se ejecutan, creciendo en intensidad, utilizando simbología diferente para cada una de las series, ¿verdad? Y seguramente hay también dentro de estas tres figuras que aparecen en el Apocalipsis un acto de misericordia de Dios, porque parece, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, pareciera que Dios revela los juicios, luego los anuncia y hasta el final los ejecuta. O sea, veamos que antes de ejecutar anuncia y antes de anunciar revela, esperando el arrepentimiento del ser humano. Pero algunos responden y otros no responden. Lo último, Lili, y para todos, por favor, atención con esto. Una misma figura puede tener simbolismos diferentes, ¿verdad? Y entonces, Lili, cuando nosotros, por ejemplo, leemos en el libro de Apocalipsis trompetas, número 7, sellos, copas, color blanco, negro, escarlata, cualquier simbolismo, uno debe rastrear si ese simbolismo tiene un único sentido o si tiene varios. Y si tiene varios sentidos, debe escoger cuál es el que mejor aplica de los diferentes sentidos simbólicos al contexto en que se está dando. Lo que quiero decir es esto. Yo sé que todos nosotros ya tenemos bastante conocimiento de la Biblia. El león de la Biblia. ¿Aló? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del león de la tribu de Judá, estamos hablando de Jesús. Sí, correcto. Por ejemplo. Más es símbolo, aparte de Jesús. Ok. Aparte de Jesús, ¿de qué más es símbolo? Recuerde quién anda buscando a quién devorar. El diablo, sí. Sí. El diablo, José, correcto. Entonces vean que un mismo símbolo, león, en un texto, en un contexto, representa a Jesús, pero en otro contexto representa a Satanás. La serpiente, ¿de quién es símbolo en la Biblia? De Satanás, pero también de la sanidad. Ajá, y... Serpiente que se levantó cuando Moisés. Ajá, correcto, José. Entonces, Lili y compañeros, vamos a ver, cuando nosotros tratamos con lenguaje simbólico, ¿verdad? Número 1, identificar de dónde proviene el simbolismo, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, de la literatura intertestamentaria, de la literatura pagana, de algún elemento político, social, cultural, religioso, económico, del momento, ¿verdad? Ok, y luego, ¿verdad? Si ese simbolismo tiene un único sentido o tiene varios sentidos. Y en el caso de tener varios sentidos, ¿cuál de los sentidos es el que aplica en el contexto en que yo lo estoy trabajando? ¿Me explico? Sí. Entonces, vean la complejidad del tema. Para terminar con lo que vos dijiste, Lili, por ejemplo, hay cosas, por favor, noten la sutil de la diferencia, ¿verdad? Hay elementos en la Biblia que es fácil caracterizarlos que identificarlos.
Por ejemplo, la Biblia nos dice que al final de los tiempos habrán guerras y rumores de guerra. Entonces es relativamente fácil entender que antes de la venida del Señor va a haber una intensificación, ¿verdad?, de las guerras. Sin embargo, eso es la caracterización. Ahora el problema es identificar, como les decía la vez pasada, qué más guerra que al principio del siglo anterior, donde habían 2 guerras mundiales continuas. Todo el escenario apuntaba a que lo que está descrito en la Biblia podía identificarse con la primera parte del siglo anterior. Pero Cristo no vino en ese momento. Entonces, aquí radica parte de la dificultad. José, ¿vas a decir algo? Y con vos paso Sí, a la discusión. una de las cosas que usted ha hecho mucho hincapié es la sociología de Apocalipsis. No sé si estoy un poco perdido aquí, pero el libro de Apocalipsis se escribe para una comunidad no judía totalmente. Por lo tanto, pensar que las trompetas, pensando nada más las trompetas, cómo lo utilizaban los judíos, sin darnos cuenta cómo lo utilizaban también los gentiles, por ejemplo, en ese tiempo el Imperio Romano, cómo lo utiliza, qué eran las trompetas para el Imperio Romano, qué eran los sellos para el Imperio Romano también, para los gentiles de ese tiempo, porque de paso, como usted lo dijo también creo que la semana pasada, Apocalipsis fue escrito en esa forma de epistolar, ¿entiendes? A las 7 iglesias, las 7 iglesias estaban compuestas de gente gentil y de gente judía. Entonces, es mi idea, usted me lo aclarará. Las figuras también hay que tomar en cuenta de qué representa para un grupo y qué representa para otro. No sé si estoy claro en eso, profesor. En el primer siglo, en principio, el simbolismo era claro y con significado único para los lectores y escuchas del libro de Apocalipsis, ¿verdad? La complicación, por ejemplo, que menciona el doctor Pagán es que lo que significa, que la figura del dragón, lo que representaba en el primer siglo, en el contexto judío y griego, es muy diferente a lo que representa la figura del dragón actualmente, por ejemplo, en la cultura china. Entonces, ahí es donde entran las dificultades de traducción, ¿verdad? No es que el símbolo sea oscuro para los primeros oyentes de Juan, es que es oscuro para nosotros, ¿verdad? Yo creo que se los dije la vez pasada, alguien me dice, Fabio, ¿por qué Juan escribió el Apocalipsis así tan difícil de entender? Bueno, yo soy de la teoría de que es difícil de entender para nosotros hoy, pero para sus escuchas y lectores inmediatos el asunto no era tan